Dios les bendiga en este hermoso día. Mi nombre es Robert Vega, yo soy el pastor de Ministerio Tiempo con Dios y aquí estoy gracias al Señor después de haber pasado esta enfermedad, este virus tan fuerte que nos ha pegado a toda la humanidad entera. Pero aquí estoy gracias al Señor. El Señor me ha sanado, me ha fortalecido y aquí estoy de nuevo para predicar la poderosa palabra de Dios. Y hoy vamos a continuar con el libro de los Efesios, la carta a los Efesios en el capítulo 4, que fue donde dejamos allí la carta de los Efesios. Y vamos a estar hablando hoy bajo el tema controlando la ira. No dejes que la ira te controle, la ira o el enojo. Y la pregunta más grande que nos hacemos es si la ira es de Dios. La ira es de Dios. Eso es lo que vamos a estar estudiando hoy en esta predicación. Y por favor les pido que me acompañen a la carta a los Efesios, capítulo 4, del 26 al 27. Esos son los dos versículos que vamos a estar estudiando en este día. Efesios capítulo 4, versículos del 26 al 27. Y les quiero pedir que mientras lo están buscando, yo voy aquí a estar orando para poner en las manos del Señor esta predicación o este servicio a Dios. Inclinen su rostro, no cierren los ojos porque está buscando el pasaje bíblico, pero vamos a orar. Padre, te damos las gracias en este momento, Señor amado, por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te pido, Padre, que en este momento tú nos ayudes, Señor, a predicar la palabra, que tu Santo Espíritu nos guíe de una manera especial. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y quiero pedir, por favor, a mi esposa que siempre nos está ayudando, que por favor me baje un poquito la música que ponemos de fondo. No me está ayudando y me distrae un poco. Ahora sí, gracias. Gracias, Mili. Sigamos adelante. Vamos a estar hablando de la ira, este sentimiento tan tremendo que se levanta en todos nosotros como seres humanos, y Dios quiere darnos la dirección de cómo debemos canalizar estos sentimientos, este sentimiento de enojo, de ira, que muchas veces trata de controlarnos y de pecar en contra de Dios. Como decía en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, ella se divide en dos secciones. Una es la unidad del Espíritu, que no es otra cosa que la unidad concedida por el Espíritu Santo a todos los creyentes nacidos de nuevo. En otras palabras, es un lazo espiritual que liga a todos los que pertenecen al pueblo santo de Dios. Y la otra parte del capítulo 4 es la nueva vida en Cristo, que nos habla de cómo debemos conducirnos como hijos de Dios. Qué hermoso, como hijos de Dios. Hoy hablaremos acerca de esa nueva vida, pero específicamente estaremos hablando de la ira y el enojo. Ira o el enojo, que viene siendo lo mismo. Todos nosotros como cristianos sabemos que la ira descontrolada destruye tu relación con Dios, destruye tu relación con tu familia, destruye sociedades enteras y es la causante de guerras en el mundo. Los hombres se levantan en ira uno contra otro por tantos sentimientos, envidias, orgullo, poder, y esto ocasiona guerras, ocasiona no solamente en el mundo, sino en todas partes. Pero la pregunta que surge hoy, o mejor dicho, las preguntas que surgen hoy son: ¿puede o debe un hijo o una hija de Dios airarse o enojarse, o por decirlo de otra manera, tener arranques de ira
Y si la ira es un pecado, como todos pensamos que es un pecado, ¿por qué entonces vemos en la Biblia que en ciertas ocasiones Dios estaba airado con su pueblo? Habían circunstancias en las cuales Dios se airaba con su pueblo. Hoy vamos a contestar por las Sagradas Escrituras esta pregunta tan importante, tanto para nosotros los hijos de Dios como para aquellas personas que todavía no son hijos de Dios y es que están luchando con este sentimiento tan destructivo. Vaya conmigo otra vez a Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27 y quiero por favor que se enfoque en estos dos versículos que son lo que vamos a estar desarrollando en este día. Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Sabías tú que existen dos tipos de ira o de enojo? No es un solo tipo de ira, son dos tipos de ira o de enojo. Uno es la ira justa y santa y la otra es la ira destructiva o pecaminosa. Dos tipos de ira. La ira santa y justa y la ira destructiva y pecaminosa. Hoy vamos a desglosar estos dos versículos para ver bien qué nos quiere decir el Señor acerca de este sentimiento de ira o enojo. Airaos, pero no pequéis. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los cristianos de Efeso, inspirado por el Espíritu Santo, les dice: airaos, pero no pequéis. En otras palabras, les está diciendo, pueden enojarse, pero no caigan en pecado. Muchos piensan que cuando son ya cristianos nunca más van a enojarse. Y eso es una fantasía. Eso no es lo que dice la Biblia. Y si usted ha sido cristiano por un tiempo, usted se ha dado cuenta de que eso no es una verdad. Usted se ha enojado muchas veces. La Biblia nos habla en muchas partes también de la ira de Dios. La ira de Dios es una ira santa y pura y es una ira en contra del pecado, la maldad y la injusticia. Por eso es una ira santa, una ira justa. No es como la ira de los seres humanos. Un ejemplo muy claro lo podemos ver en el libro de Éxodo capítulo 32. Y para hablar un poquito del contexto, el pueblo de Israel había estado en Egipto por 430 años esclavo. Y el Señor los saca con mano poderosa a través de Moisés. Levanta a Moisés y el Señor saca al pueblo de Israel y lo lleva a través del desierto hacia la tierra prometida. Pero en un momento, como todo pueblo, en medio del camino, ellos necesitaban reglas, necesitaban estatutos, necesitaban, como todo pueblo, como toda sociedad, saber cómo conducirse. Y en un momento determinado Moisés sube al monte para hablar con Dios y los deja al cuidado de Aarón, que era el sacerdote del pueblo designado por Dios. Y Moisés estaba orando, hablando con Dios arriba en el monte, recibiendo los 10 mandamientos, recibiendo la ley de Dios. Y Moisés se tardaba y el pueblo, dice la palabra en el capítulo 32, que se desesperó. Y empezó a tentar a Aarón y a pedirle que le hicieran dioses que fueran delante de ellos, porque Moisés, dice aquí la palabra, no sabían qué le había acontecido. Entonces el corazón pecador de este pueblo. Y ya Aarón, persuadido por el pueblo, hicieron un becerro y empezaron a adorar ese becerro de oro. Entonces el Señor, que lo ve todo, dice la palabra, que vio que el pueblo
estaba desenfrenado, se había apartado su corazón del Señor, le dijo a Moisés: tu pueblo se ha apartado de mis caminos ya rápidamente. Apártate y deja que mi ira, fíjese lo que dice en el versículo, le dice el Señor a Moisés: ahora pues déjame. Versículo 10 del capítulo 32 de Éxodo. Ahora déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una gran nación. Pero entonces Moisés intercede, ora por el pueblo, y el Señor los perdona. Pero eso sí, ellos pagan por la consecuencia de su pecado, de su idolatría. Pero entonces, ¿qué sucede cuando Moisés comienza a bajar del monte? Dice que ve al pueblo desenfrenado en orgías, en borracheras, en idolatría. Y dice aquí la palabra del Señor en el versículo 19 de Éxodo 32. Y aconteció que cuando él llegó, Moisés, al campamento con Josué su ayudante, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo. Después dice que lo esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Ahí se encendió. Aquí podemos ver cómo se enciende la ira de Dios, una ira justa por el pecado, y se enciende también la ira de Moisés precisamente por el pecado. Qué tremendo. Eso es una ira justa, una ira correcta. Pero también nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento que nos relata el Evangelio de Juan una situación donde la santa ira de Dios también se manifiesta. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 13 al 17. Y dice que estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Aquí podemos ver en dos ocasiones que el Señor y Moisés, vuelvo y repito, se airaron o se enojaron con santa y justa razón. Se enojaron por el pecado que había cometido el pueblo. Y yo pregunto, si nuestro Señor y Salvador, si nuestro Creador se enojó así, ¿podemos nosotros también enojarnos cuando vemos la injusticia, vemos la maldad, vemos el pecado? ¿Podemos nosotros enojarnos cuando vemos todo esto que está sucediendo alrededor de nosotros? Tanta maldad, tanta injusticia, tanto pecado, tantas violaciones, tanto atropello, tanto racismo. ¿Podemos nosotros también enojarnos por eso? Por supuesto que sí. Claro que sí, porque si nuestro Dios se enojó por la maldad y por el pecado, nosotros como hijos de Él también podemos enojarnos por eso. Porque ese sería un enojo santo, un enojo justo. Pero ojo, escuche muy bien, tiene un límite. Dios perdonó y tuvo paciencia con su pueblo, aunque ellos sufrieron las consecuencias de su pecado. Así nosotros también debemos, como hijos de Él, debemos hacerlo de esa misma manera.
debemos ser misericordiosos, debemos también, aunque sea la ira justa, aunque sea santa, debemos también tener compasión con las personas, debemos tener amor por las personas y darles una oportunidad. Debemos de dejar a un lado el enojo al final del día, por muy justo que sea, porque si no lo hacemos, puede convertirse en amargura. La palabra de Dios es muy sabia y muy precisa. Debemos dejar el enojo a un lado al final del día, porque si no puede convertirse en amargura, y la amargura en odio. Y después el enemigo toma ventaja. Sigamos adelante. Por otro lado está el enojo destructivo, el enojo humano. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 19 al 20, dice así la palabra del Señor: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no puede o no produce la rectitud que Dios desea. Fíjese que no dice que no te enojes. Estamos hablando ahora del enojo humano. Dice que no te enojes, sino que seas lento para enojarte, porque el enojo humano no produce la rectitud de Dios. En este contexto, Santiago habla del enojo humano. En otras palabras, es ese tipo de enojo egoísta, que solo piensa en sí mismo y no en Dios, ni en el prójimo. En otras palabras, va en contra de la palabra de Dios. Es ese enojo destructivo o pecaminoso. Es un sentimiento que nace de un corazón lleno de envidia, de celos, de sed de poder, de rivalidad. Un corazón lleno de odio, de racismo, de orgullo, de robo, de deseos de muerte, de asesinato. Es ese corazón no regenerado. Este enojo destructivo es el que está acabando con las familias, con sociedades enteras. Es el causante de tanto dolor y sufrimiento en nuestras vidas. Es este enojo que no es santo, sino que es pecaminoso. Como creyentes debemos distinguir entre la ira justa y santa y la ira destructiva y pecaminosa. Para decirlo más fácil, debemos saber si esta emoción es buena o es mala. Debemos discernir si esta emoción es buena o es mala. Si no lo hacemos, viviremos vidas tristes, miserables y llenas de dolor. Recuerden que el enojo o la ira son parte de la naturaleza humana. Dios nos ha hecho así, pero tiene un límite. El resto del versículo de Efesios capítulo 4, versículos 26 al 27 que estamos estudiando, dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En otras palabras, no te quedes con el enojo hasta el otro día. No te quedes con el enojo hasta el otro día. Aún el enojo justo debe dejarse a un lado al final del día. Si se prolonga, puede convertirse en amargura. Vuelvo y les repito. Y la amargura en odio. Y el odio después hasta puede llegar al suicidio o al asesinato. Por eso es tan peligroso. La mayoría de nosotros pensamos que cuando nos enojamos tenemos la razón, porque la ira nos ciega. Y esto es debido a que el pecado nos ciega totalmente y no podemos ver claramente en ese momento lo que es correcto. Por eso es tan importante que cuando usted sienta esos sentimientos que usted sabe que no vienen de Dios, usted salga del sitio donde tiene el problema y refresque para que pueda pensar correctamente antes de tomar una decisión.
Es muy triste saber de matrimonios que cuando tienen cualquier problema duermen separados y hasta ni se hablan por días, por meses, y algunos terminan hasta en el divorcio. Eso es muy, muy triste. Ese es un daño que se le hace tanto a los hijos, a ustedes mismos, a la sociedad, a la iglesia, simplemente por no poder controlar los sentimientos de ira. También esto mismo pasa con los padres peleados con los hijos, los amigos peleados con los amigos, por este sentimiento de ira descontrolado, humanista. Y lo que es peor, aún con cristianos, que se supone que somos los que debemos dar el ejemplo. Si nos vamos a dormir, fíjese, porque la palabra dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si nos vamos a dormir sin resolver el problema, la amargura y el resentimiento crecerá y el problema se hará más y más grande, de manera que no podrás controlarlo. Sea obediente a la palabra de Dios y reconcíliese con la persona con que está enojada, y hágalo hoy mismo, el mismo día que usted tuvo el problema. Hágalo. Si no lo hace, le dará lugar al diablo para que destruya su relación con su pareja, con su familia, con sus amigos, y lo destruya a usted mismo. Es triste ver que personas se quedan solas precisamente porque le han dado lugar al enemigo. Y ya la gente no puede estar al lado de ellos precisamente. ¿Por qué? Porque la ira ha controlado su vida completamente y ni siquiera nadie los soporta, porque son personas iracundas. Y entonces esa ira también se llenan de orgullo y no pueden pedir perdón. En estas semanas vamos a estar hablando también del perdón, como el perdón es una cárcel que te mantiene preso y no te deja ser feliz ni libre para disfrutar la vida que Dios te ha dado. Jesús dijo: el ladrón, refiriéndose al diablo, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, dijo el Señor, y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. También el Señor nos advierte en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. A cristianos y a no cristianos. Por eso yo siempre hago tanto hincapié en que tú como creyente debes leer las Escrituras. Porque si no lees las Escrituras no puedes tener sabiduría. No puedes tampoco obedecer la palabra de Dios, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios 2, 11. Por eso es importante que nosotros, siempre hago hincapié en casi todas mis predicaciones, que debemos practicar las disciplinas espirituales. La oración, la lectura de la palabra, la entrega al Señor, el ayuno cuando el Señor te lo indique, ¿verdad? Debemos practicar las disciplinas espirituales para que nos mantengamos llenos del Espíritu. La palabra del Señor dice que no apaguemos al Espíritu con el cual fuimos sellados. Necesitamos vivir vidas rendidas totalmente al Señor, y más en un mundo como este, tan perdido, tan lleno de pecado. Recuerda que hay dos tipos de enojo. El enojo santo y justo, que procede de un corazón regenerado, cambiado por Dios, y el enojo injusto y destructivo que le da lugar al diablo para que destruya nuestras vidas. Tú escoges en este día. Escoge. La decisión es totalmente tuya.
Llénate del conocimiento de la palabra de Dios. Llénate del poder del Espíritu Santo para que puedas tener sabiduría cómo vas a actuar. Y concluyo con esto. Ahora que me has acompañado en todo este mensaje, te pido por favor que me acompañes a la cruz. La cruz donde murió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La cruz donde Él llevó tus rebeliones, todas tus maldades y todos tus pecados más horrendos. Fue allí donde Dios le imputó, le cargó a Jesús toda la maldición del pecado de la humanidad. Y es allí donde tú que sabes que vives una vida que no le agrada a Dios, debes ir en arrepentimiento y fe en Jesús, que es el único que puede salvarte, transformarte y librarte de la condenación eterna. Esta es la historia más hermosa de este mundo, la oportunidad más grande que puede tener un ser humano. Alabado sea el Señor en este día. Dios es justo, Dios es santo. Bendito sea el nombre del Señor en este día. Él es justo y Él es santo. Y precisamente porque Él es justo y Él es santo, Él tiene que juzgar el pecado de la humanidad y nos ha dado una oportunidad en Cristo Jesús. Jesucristo satisfizo la demanda de justicia de Dios y pagó por nosotros el pecado. Ahora tú tienes que arrepentirte y creer en Jesucristo como tu Salvador y tendrás vida eterna. Porque el ser humano tiene un problema grave y se llama pecado. El pecado es el causante de las guerras en la familia, en la sociedad y en el mundo entero. Y te llevará al infierno si no resuelves el problema hoy. Si no te arrepientes de él, del pecado, y crees en Jesús como tu único y suficiente Salvador, irás a la condenación eterna. Mas si te arrepientes y crees en Jesús, irás a la gloria eterna, irás al cielo. La vida es corta. La vida es muy corta. Y nos damos cuenta cada vez que nos enfermamos, cada vez que tenemos problemas, nos damos cuenta de que somos tan frágiles, que la vida del ser humano está en un hilo. Yo te puedo garantizar hoy, este momento donde estás vivo, si pones tu fe en Jesucristo, si vienes en arrepentimiento de todo corazón, tu vida cambiará, tu destino eterno cambiará, pero mañana no lo sé. Todo está en las manos del Señor. Arrepiéntete y busca al Señor. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, en otras palabras les dijo, si las crees, si las obedeces, si las atesoras en tu corazón, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31 y 32. ¿Libres de qué? Libres de ti mismo. Libre de nosotros mismos. Libres de Satanás y libres de la condenación eterna. Muchas personas dicen, hasta los mismos creyentes, no, el enemigo, el diablo, pero ¿sabías tú que el peor enemigo tuyo eres tú mismo? Somos nosotros mismos. Y hasta que no nos rendimos al Señor de todo corazón, hasta que no le entregamos nuestras vidas a Cristo, no podemos ver libertad, de esta libertad que habla el Señor. Conoceréis la verdad. ¿La verdad cuál es la verdad? El Evangelio. Jesucristo es la única verdad que hay. Y te darás cuenta a medida vayan pasando los años
donde hay tantas decepciones, donde hay tantos problemas. La gente te decepciona, el país te decepciona, los líderes te decepcionan. Pero Jesucristo nunca te decepcionará si pones tu fe en Él, si te arrepientes de todos tus pecados y lo aceptas como tu único y suficiente Salvador. Verás que en Él sí puedes confiar totalmente. Qué hermosa promesa la palabra de Dios. Él nos hace libres de todos estos sentimientos, ¿verdad? No que no vengan, sino que los podemos controlar porque tenemos al Espíritu Santo después que nos entregamos a Él. Dice la palabra que el Espíritu Santo viene a ti y te sella como propiedad de Él, propiedad de Dios. Y el Espíritu Santo te da dominio propio para vencer el pecado. No es que no vas a pecar, pero vas a poder. Él, el Señor, va a ser tu estandarte, el que te guía, y podrás tener victoria día a día contra el pecado, contra la maldad y contra ti mismo. Es lo más importante. Dios te bendiga en esta preciosa tarde ya aquí donde nosotros predicamos la palabra. Dios te bendiga grandemente. Todos los domingos estamos predicando la palabra del Señor. A las 6 de la tarde, estábamos a las 11 de la mañana, pero ahora tenemos un programa nuevo en la iglesia y las prédicas en línea se van a estar transmitiendo a las 6 de la tarde, hora de Houston, Texas, donde aquí predicamos la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y no te olvides que no te pasen 24 horas sin que tengas un tiempo con Dios. Bendiciones.